Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vi sola esa cruz, está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús está aquí. Tú no lo ves, alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya, el Cordero está aquí. Lo siento en mi corazón, está aquí. El Dios de la salvación está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Hoy yo clamé, mi Jesús respondió, y mis pecados con su sangre él lavó, él lavó, y me llenó con su poder, y hoy lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya, al Cordero de Dios está aquí. Lo siento en mi corazón, está aquí. El Dios de la salvación está aquí, dentro de mí. Está aquí,
está aquí, está aquí. ¿Cuántos sienten el Señor aquí? Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor. Gracias. Alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Luz Esther Mendoza. Me congrego en el Templo Oasis en Cabudare y mi pastor es el hermano Pablo. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el Señor Jesucristo. Yo, para la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y en la etapa de mi adolescencia, en mi afán de querer tener amigos, de encajar con los demás, empecé a actuar y a hacer cosas que no debía. Y el Señor, yo seguía asistiendo a la iglesia y el Señor me hablaba aún a pesar de todo y me decía lo que estaba haciendo mal y qué debía hacer. Pero yo me resistía y no acataba las órdenes del Señor. Mis padres empezaron a tener compañerismo en el Benecer, con el hermano Osvaldo. Y una vez yo pasé y los oí comentar sobre el culto, lo que había hecho el Señor ese día. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído y había oído predicar sobre esas cosas que estaban aconteciendo, pero nunca las había visto. Entonces eso impactó mucho en mí y yo empecé a esperar a mis padres todos los cultos para ver qué era lo que había dicho Dios, qué era lo que había hecho el Señor ese día. Yo quería asistir, quería ir, pero tenía miedo de que el Señor me dijera lo que estaba haciendo mal, porque yo sabía que estaba mal y tenía mucho miedo de que el Señor lo descubriera así, pero fue tanto mi deseo de querer comprobar por mí misma lo que el Señor estaba haciendo que un día decidí, le dije a mi papá que quería acompañarlos. En ese día vi con mis propios ojos lo que fue el movimiento del Señor
y el Señor hizo un llamado al altar para entregarse y para reconciliarse, y ahí pasé yo y me reconcilié con el Señor. Sentí esa paz que nunca había sentido en tanto tiempo, que busqué mucho, ese vacío que sentía, que intenté llenar con las mil y unas cosas, libros, películas, de todo para intentar llenar ese vacío que sentía. Por primera vez me sentía que eso estaba lleno, me sentí tan agradecida del que el Señor me hubiese perdonado todo eso que yo pensé que nunca iba a tener perdón, o que ya había cometido demasiadas fallas como para querer venir a enmendarlo. El Señor en su divina misericordia me advirtió de que vigilara y que hiciera algunas cosas, y yo por descuido, por no vigilar, como Él me dijo, no lo hice, y entonces volví a alejarme del Señor. En ese tiempo, mi afán por querer conseguir un trabajo, pero sin consultárselo al Señor, ni pedirle si era su voluntad, encontré un trabajo y lo que hice fue utilizarlo de excusa para alejarme y no venir más a la iglesia, para evitar el compañerismo, y me alejé cada vez más del Señor. Ahora era más difícil para mí, porque ya yo sabía cómo era sentirme con el Señor, sentirme en su presencia, sentirlo llenándome, y yo cada vez sabía que me alejaba más, pero me daba vergüenza volver a llegarle, porque yo decía, Señor, ya yo te llegué una primera vez, me perdonaste, volver, por yo no querer estar, por no vigilar, Señor, volver a tener que decirte, vuélveme a perdonar por lo mismo que ya me habías perdonado antes. Yo sentía que no podía. El enemigo me puso pensamientos a mí de vergüenza con mis hermanos, y yo veía a los jóvenes que estaban conmigo y yo decía, yo los veo avanzar y yo estoy estancada. Decía yo ¿para qué voy a ir? Qué vergüenza, o sea, yo qué voy a hacer allá si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas. Era terrible, y los pocos cultos que venían era una batalla, porque el enemigo me decía, ¿para qué vas a ir? Si tú sabes cómo estás, si tú sabes lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ir? Y eran más los cultos que no ganaba, y los pocos que venía, el Señor me decía, arrepiéntete y no lo hagas más, vuelve, pero yo decía, voy a volver, pero no volvía, caía, y me costó mucho levantarme y tomar esa decisión. Y una vez en un culto de jóvenes, el Señor hizo un llamado, y yo dije, no, Señor, hasta aquí. Y ya yo me sentía mal, porque el mismo pecado me atormentaba, lo que hacía ya me atormentaba. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo dejarlo? Entonces, en ese momento yo dije, no, Señor, hasta aquí, mañana voy a empezar a arreglar las cosas que tú me has dicho, que las veía difícil, que las veía que me costaban, porque yo los quería, y entonces me costaba dejarlo porque era una decisión mía. El Señor no podía decidir por mí, era una decisión mía. Entonces dije, no, Señor, hasta aquí. Y ese día empecé a arreglar las cosas que el Señor me había dicho, las dejé, y me di cuenta que era el enemigo que me hacía decir que no iba a poder, que yo iba a querer volver a eso, porque después que volví y empecé a entrar con el Señor, me volví a dar cuenta que era tan fácil esa decisión, y que el enemigo te pone tantos pensamientos de que tú no vas a poder, de que el Señor, si ya te perdonó una vez, tú vas a volver, te pone una pena, un orgullo. Y lo que más me afectó fue haberme alejado del compañerismo de mis hermanos, pero gracias al Señor en su divina misericordia, volví otra vez, y el Señor me ha llenado de su gracia. No ha sido fácil, ha habido altibajos, pero el Señor sigue ahí diciéndome que continúe, y yo sigo esforzándome cada día más para agradarle a mi Señor. Al principio, para un joven, el principio es lo más difícil, porque uno está llegando, uno viene con esa sed de querer llenar algo,
Pero es difícil porque tú estás conviviendo con el mundo, viendo todas las cosas que te ofrece el mundo, lo fácil que es, que todos lo hacen, y ver que con el Señor las cosas son distintas. Y al principio el Señor te pide que seas tú dejando esas cosas, una decisión tuya. Entonces eres tú contra ti mismo, peleando esa batalla, reteniéndote de hacer las cosas y queriendo el Espíritu Santo para que las cosas puedan ser más fácil. Al principio es difícil y es cuando el enemigo más nos tienta, porque es como uno queriendo hacer las cosas bien, las cosas del mal se te ponen incluso mucho más fácil, se te ponen a la mano todas, las que tú incluso querías hacer, se te pone todo fácil, el enemigo todo te lo pone a la mano para que tú desistas de eso. Pero cuando tenemos esa experiencia con el Señor, que el Señor nos llena de su Espíritu Santo, se vuelve más fácil, ahí deja de ser todo difícil, porque ya el Señor te quita ese deseo del mundo. Al principio eres tú quitándote las cosas del mundo, obligándote a no hacerlas, pero ya después el Señor te quita ese deseo de querer hacerlo, ya ves eso y no te afecta, ya de verdad tus prioridades son otras, tú quieres es agradar al Señor, saber cuál es el propósito del Señor contigo, y es más fácil. Siento que ya es más fácil cuando ya tienes el Espíritu Santo y ya te has rendido completamente al Señor. Eso, tú ves. Ser las personas en la universidad o en la broma nos van a llamar raro. Pero ser raro no debería ser algo que nos afecte, porque en realidad nosotros sabemos que nos espera algo mejor. Y el Señor nos recompensa muy bien. El Señor no nos va a pagar por mal, y las cosas no nos las va a decir por mal. No es como si el Señor dice, no, solamente quiero tu sacrificio, que te van a llamar tal, te van a decir nada, pero yo no te voy a brindar nada, ¿no? El Señor nos da regalos preciosos. Solamente debemos buscar más al Señor, cuando estamos en esa etapa, buscar más fortaleza del Señor, porque vienen las burlas, pero hazlo, después pides perdón, pero eso no es nada. O incluso vienen los más sagaces que quieren con la misma palabra decirte, pero es que eso no tiene nada que ver, y te la razonan que tú te quedas como pensando. Es el momento donde uno más tiene que pedirle al Señor fortaleza y sabiduría, porque tampoco es echárselos todos de enemigos, decir, no, expresar de una manera enojada que tú eres cristiano, que te respeten. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino pedirle a Dios sabiduría para saber mantener tu posición, que te la respeten y que vivas en sana paz, porque al final son compañeros, al final son estudiantes, y tener misericordia. Creo que verlo desde la misericordia, porque es estar agradecido de que el Señor te lo ha revelado a ti y a ellos no les es revelado esto que es tan grande como es la salvación que nos ha dado el Señor. Así que mi cosa es ese. Okay. Espero que este testimonio les haya sido de mucha ayuda para su vida, para aquel joven que esté pasando por una situación similar, y que sea testigo de que el Señor todo lo perdona, que Él es misericordioso con nosotros y que siempre va a estar ahí, es nuestro mejor amigo fiel. Espero que esto le haya sido de bendición. Dios lo bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje A su disposición. Dios les bendiga. Un placer saludarles nuevamente por estos medios. Gloria al Señor porque nos permite estar una vez más aquí. Nos permite llevarle a usted una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra de consuelo, dependiendo la necesidad que tenga cada uno de ustedes. Algunos necesitamos a veces consuelo porque estamos preocupados, porque estamos afligidos por alguna cosa que nos aconteció a nosotros. Tantas cosas que hay en nuestras vidas, no estamos exentos de sufrir
desalientos, de sufrir alguna cosa, una tristeza o algo, pero para eso está el Señor. Por eso el Señor y nosotros de parte de Dios estamos cada vez instándolos a ustedes a que entren en esa, vamos a decirlo, en esa empresa del Señor, que entren a las filas del ejército del Señor, porque es la única parte donde nosotros podemos tener una seguridad, donde podemos tener un auxilio. Y si tenemos la plena confianza que Dios nos está oyendo, entonces la palabra de Dios dice que tenemos la seguridad. Estamos seguros de que tenemos las peticiones que le hagamos a Él. Y entonces cuando estamos en ese momento de aflicción, en esos momentos de preocupación, porque vienen muchas veces a nuestras vidas, ahí está el Señor para consolar nuestros corazones. Y no solamente consolarnos, para darnos la salida a cada situación, para darnos la solución a cada problema, para darnos la sanidad a cada enfermedad. Todo eso no es nada para Dios. Él creó estos cuerpos y los hizo perfectos. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre buscó muchas perversidades, dice la Biblia. Quiere decir que el que desvía las cosas es uno mismo cuando las hace humanamente. Cuando ve las cosas, examina todas las cosas carnalmente, entonces lo que hace es dañar las cosas, porque de una vez lo queremos llevar a lo que nosotros somos muy inteligentes, o que somos muy capaces, no tenemos muchas habilidades. No, con eso no podemos hacer nada en las cosas espirituales. Eso nos sirve para lo natural. Algo que usted estudió, algo que usted aprendió, una profesión, algo que usted sabe hacer, eso le sirve para las cosas naturales, para trabajar y eso. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, la única forma que podemos hacer es depender de Dios. Por eso el Señor quiere que dependamos de Él completamente, que no dependamos de nosotros, que no dependamos de nuestra capacidad. No, que ante cada situación, ante cada circunstancia, todo lo llevemos a las manos del Señor, todo lo llevemos a la presencia de Dios, y haciéndolo de esa forma, entonces agradamos a Dios, y de paso Dios nos da la solución a las cosas, a lo que sea. Dios no es que le va a decir, no, bueno, yo tengo un límite, le va a decir Dios, no, yo tengo un límite y le puedo ayudar hasta cierta parte. No, Dios, si nosotros confiamos completamente en Él y hemos visto con nuestros propios ojos las maravillas que ha hecho Dios, los milagros, las sanidades, la solución de problemas, la guianza del Señor. Tenemos experiencia de esas cosas y la gloria sea para el Señor, no porque nosotros somos muy astutos, no. Todo porque Dios quiere que dependamos es de Él, que que enfoquemos nuestra vida completamente a lo que Él dice, a lo que Él dirige a hacer. Entonces cuando oímos esas cosas de parte del Señor, entonces eso nos da confianza. Cuando Dios nos da ese consuelo, eso nos da confianza. Cuando Dios nos da la solución al problema, eso nos da confianza. Cuando Dios nos revela en nuestro corazón que ya tenemos lo que le estamos pidiendo, principalmente si le estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, entonces esa experiencia, así no lo tengamos, esa es la fe. La palabra de Dios dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Quiere decir que así no lo tengamos todavía, ya lo ponemos en las manos del Señor y ese es asunto de Él.
¿Cómo lo va a hacer? Eso no es problema de nosotros. El problema de nosotros es creer. Y Dios se ocupa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso es asunto de Dios. Pues Dios lo puede hacer de una forma, lo puede hacer de otra forma, pero eso no nos incumbe a nosotros. A nosotros nos incumbe que Él lo haga. Creer que Él ya lo hizo. Entonces no tenemos todavía la provisión a nuestra necesidad, pero creemos que ya la tenemos. No tenemos todavía la sanidad del cuerpo. Un ejemplo, se la ponemos en la mano del Señor y empezamos a darle gloria a Dios de una vez. Gloria, Señor, gracias, Señor, por sanarme. Y todavía está el dolor y todavía está el síntoma. No importa. Seguimos dándole la gloria a Dios, dándole gracias por la sanidad. Y así en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros siempre estamos dándole la gloria a Dios, dándole la preeminencia, dándole esa libertad al Espíritu Santo para que nos hable. Porque Dios nos hizo libre. Entonces esa libertad nosotros la ponemos en las manos del Señor. Nosotros nuestro libre albedrío, que es nuestro poder de escogencia, nosotros podemos decidir, escoger si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Pero Dios, eso se lo ponemos en las manos al Señor y obedecemos completamente a la voluntad de Dios. Toda circunstancia de nuestra vida la ponemos en la voluntad de Dios. Así vaya a ser algo que nos va a hacer mucho beneficio, lo ponemos en las manos del Señor, porque aparentemente es de beneficio para nosotros. Vamos a poner un ejemplo, un negocio que vamos a hacer. Y todo el que hace un negocio es para ganar. Y decimos, no, está bien, y se ve bien, y como me lo explicaron, bueno, todo va a ir de maravilla. Pero Dios sabe que hay al final. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Y eso nos lleva a tener más confianza en Dios, para poner todas las cosas que estamos por hacer. Como dice la palabra del Señor, viene a mi mente esa escritura. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir poniéndoselo a Él primeramente, para que Él nos dé la guianza, para que Él nos dé el consejo, cómo debemos hacer las cosas, qué debemos hacer ante tal circunstancia. Muchas veces tenemos que poner condiciones. Dios explica, Dios nos guía a todo eso, pero primeramente tenemos que buscar lo espiritual primero. Le he hablado sobre las situaciones humanas que podemos tener, pero en cuanto a lo espiritual, eso es lo primero que tenemos que buscar. Cuando llegamos a los pies del Señor, lo primero que tenemos que empezar a solicitar del Señor el bautismo del Espíritu Santo, que es la vida de Dios en nuestros corazones. Eso es lo primero que tenemos que pedirle al Señor. Y cuando el Señor va avanzando ante cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier enfermedad, bueno, el Señor lo va solucionando. Pero sabe el Señor que primeramente lo estamos poniendo a Él. Primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo el Señor Jesús. Y entonces, haciéndolo de esa forma, estamos agradando a Dios. Dios se siente complacido con nosotros. Y es como nosotros, cuando nosotros nos sentimos complacidos con nuestros hijos, con alguien con el que tengamos contacto, nosotros le damos lo que esa persona está pidiendo, lo que nuestros hijos nos están pidiendo, nosotros se lo damos hasta donde alcance nuestra posibilidad y nos esforzamos para dárselo. ¿Por qué? Porque es un hijo, una hija obediente. Pero cuando son desobedientes, nosotros no nos agradamos de eso. Así mismo es Dios. Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. Y Dios todos los días está llamando. Vengan, hijos, venga. Venga a mi regazo, porque Él está así con los brazos abiertos esperándonos.
ven, hijo mío, dice Él. Y nosotros solamente lo que tenemos que dar el paso y acercarnos. Eso es lo que está pidiendo Dios de usted, que usted dé el paso de arrepentimiento, el paso de abrir su corazón a la palabra, de abrir su corazón a Dios, para que Dios le hable allí íntimamente en su corazón. Porque yo le podría contar mi experiencia, pero mi experiencia no le va a servir a usted. Como testimonio le sirve, pero eso a usted le va a hacer bien es que usted tenga una experiencia personal con Dios. Eso es lo que va a ser de beneficio espiritual para su vida. Entonces, ¿cómo va a comenzar usted? Si usted no conoce al Señor, bueno, dé el primer paso. Reconozca que usted necesita la ayuda de Dios. Reconozca que usted se equivocó. Eso es humillarse delante del Señor. Cuando usted reconoce eso, usted se arrepiente de sus pecados y automáticamente queda como si nunca hubiese pecado. Y empieza la etapa de santificación. Empieza Dios a decirle qué hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué no hacer, qué palabras debe hablar, qué palabras no debe hablar. Todos los aspectos de nuestra vida, Dios tenemos que incluirlo ahí. Porque no podemos incluir a Dios en una parte sí y en una parte no. No podemos hacer eso. En toda nuestra vida. Por eso es que la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, se lo entregamos completo. No le estamos entregando medio corazón. No, Dios no acepta eso así. Si usted lo hace de esa forma, usted se está engañando a usted mismo. Pero cuando usted va con un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, o sea, entristecido, usted se siente mal por haber pecado tanto, por haberle fallado a Dios, y se arrepiente de eso, entonces Dios lo recibe, mire, con todo el agrado. Bueno, vamos a tomar de una vez una escritura, viendo que el tiempo va avanzando. Ya hicimos la introducción al tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Gálatas, este es el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 22 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, vamos a leer, que es el último versículo de esta escritura. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que es tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vale, hasta allí vamos a orar. Usted levante su mano allí. Si tiene alguna petición delante de Dios, si tiene algún deseo en su corazón, levante su mano, póngalo en las manos del Señor, póngalo en la presencia de Dios. Bendito Dios. Señor, en esta hora, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor. Estamos ante tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa confianza. Gracias por darnos, Señor, el aliento de vida en nuestros corazones. Gracias por darnos, Señor, cada día, Señor, tu misericordia. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, más de ti. Por más que nos des a diario, Señor, nuestro alimento espiritual, todos los días seguimos necesitando. Así como nuestro cuerpo natural, le damos comida todos los días, varias veces al día. Así nuestro espíritu, Señor, nuestra alma necesita de ese alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. Dánoslo hoy, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú derrames tus bendiciones, Señor. Que tú derrames revelación a cada corazón. Que nos reveles en el corazón a cada uno, Señor, lo que necesitamos, Señor. Porque tú conoces nuestras necesidades, tú sabes cuáles son, Señor, las palabras que necesitamos, cuál es el verdadero espíritu
que nosotros anhelamos y necesitamos, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Gracias, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Pongo en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Padre. Allí, Señor, cuando ellos abran sus corazones, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que cada uno abra su corazón a ti, Señor. Cuando hagan eso, eso va a ocurrir, Señor, como ocurrió allá, que es un tipo de lo que nos ocurre a nosotros cuando nos ponemos en la presencia del Señor, con la vara de Aarón, Señor, cuando fue puesta en la presencia tuya, Señor, esa vara reverdeció, dio hoja, dio flores y dio fruto en una noche. Así podemos ser nosotros también, Señor. Tu palabra tú, Señor, tu Espíritu Santo nos ha revelado, Padre, que nosotros podemos también tener esa experiencia contigo, Señor, de reverdecer, de regresar a la vida, de tener compañerismo contigo y con nuestros hermanos, dar, Señor, aroma por medio de las flores, Señor, aroma grato a ti, que son las alabanzas, Señor, que podemos darte a ti, Padre Santo, y dar fruto, Señor, ese fruto del Espíritu que acabamos de leer en la Escritura, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Háblanos una vez más, Señor. Danos, Señor, esa experiencia gloriosa de conocerte, de conocer tu voz, Señor, de conocerte a ti una vez más, Señor. Dánosla una vez más. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hemos tomado esta escritura, el tema de que el Señor nos ha dado en el día de hoy es a su disposición. Ese es el tema o el título del tema del día de hoy, a su disposición. Está dispuesto para nosotros. El amor, o sea, las cosas que Dios tiene para nosotros, Dios lo primero que quiere darnos es de su naturaleza divina. Él quiere darnos todo el tesoro que Él tiene, pero no nos lo puede entregar si nosotros no estamos en condiciones de recibirlo, porque entonces haríamos más bien que mal. Lo que nosotros hagamos con eso que Dios nos quiere entregar, todo depende del entrenamiento, del que nosotros nos rindamos al entrenamiento de Él. Si nosotros nos rendimos en las manos de Dios, Dios nos entrena y nos entrega eso. Pero si nosotros no nos rendimos completamente, entonces Dios nos va a entrenar solamente hasta donde nosotros permitamos. Si usted permite hasta cierto punto, Dios es un caballero, usted lo deja entrar en su corazón. Vamos a comparar, hemos hecho esto anteriormente, el corazón vamos a compararlo con una casa. El Señor lo hace en la Escritura y hay ejemplos de eso en la Biblia. Si usted lo deja pasar hasta la sala, Él llega hasta la sala, Él es un caballero. Si usted lo permite que entre al cuarto, Él entra hasta el cuarto, Él es un caballero. Si usted le permite que entre hasta el baño, hasta el comedor, hasta la cocina, hasta el patio, Él lo hace hasta allí. Pero si usted le entrega todo, si usted le permite acceso a toda su casa, y la casa es el corazón, la casa espiritual nuestra, la casa donde Dios quiere morar, y cuando Dios llegue allí, entre allí, no se vuelve a ir más, Él se queda allí, Él se queda en ese corazón. ¿Qué está haciendo Dios allí? Ese corazón va a ser guiado a toda verdad. Eso fue lo que prometió el Señor, que vendría el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que no es otra cosa sino Dios mismo, Jesucristo mismo. Entonces Él va a llegar a su corazón, no para doblarle el brazo y obligarlo a hacer cosas, no. Él lo va a dirigir, Él le va a dar instrucciones, Él lo va a guiar a toda verdad. Y por eso nos habla de esta escritura, las cuales cosas, ese fruto del Espíritu, esas cosas que están allí en el fruto del Espíritu, Dios la pone a nuestra disposición. Nosotros tenemos el poder de aceptar eso o de rechazarlo. Como cuando alguien le ofrece algo a usted, le da un regalo, le trae un regalo a usted,
vamos a poner un ejemplo, una torta, un pastel que le están regalando a usted, usted toma la decisión si lo acepta o no lo acepta. Entonces, si usted lo acepta, el pastel es suyo, usted se lo puede comer, lo puede repartir y compartir con alguien o con varias personas. Pero si usted dice, no, no acepto eso, ese pastel le queda al que se lo trajo, al que lo compró o al que lo hizo. Así es con el Señor. Él nos da este pastel, que es el fruto del Espíritu. Y eso nosotros decidimos si aceptamos ese regalo de parte de Dios o lo rechazamos. No podemos decir, no, bueno, lo medio acepto. No, 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 no. O lo acepta o no lo acepta. Y estamos hablando aquí, cuando dice el fruto del Espíritu, si usted lee con cuidado, la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Eso quiere decir que es el Espíritu Santo, del cual le acabo de explicar que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces no es que son tres personas, no. Hay personas que piensan que las tres personas esas lo andan cuidando. No, es uno solo que lo anda cuidando. Y no es una persona, es Dios. Entonces, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ofrece esto. Entonces, nosotros decidimos, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Si usted rechaza lo que Dios le está dando por medio de su Espíritu Santo, o si usted rechaza el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, porque ese es el principal regalo que Dios quiere darle. Dios quiere darle a usted sanidad, Dios quiere darle provisiones, Dios quiere darle consuelo, Dios quiere darle amor, todas las cosas que dice aquí. Y el amor es el Espíritu Santo. Ese es lo principal que Dios quiere darle, el amor de Dios. No es que Dios tiene amor, no, Dios es amor, dice la Biblia. Entonces, si usted rechaza eso, automáticamente está tomando la marca de la bestia. Así de simple. No estamos aquí para nosotros disimularle la cosa allí para que usted no se ofenda. No, no, no. Estamos para decirle la verdad. Y esa es la verdad. La verdad es que si usted rechaza el Espíritu Santo, automáticamente está tomando la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es el diablo mismo. El Señor lo reprenda. Entonces, nadie quiere eso. Usted le pregunta a cualquiera por ahí en la calle y ¿usted quiere el diablo? No, la gente dice que no. Pero nuestro desenvolvernos, nuestras decisiones en la vida, eso es lo que declara eso. Lo que podemos nosotros, o sea, con nuestras acciones, nosotros le damos testimonio a Dios si le creemos o no le creemos. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y obedecemos la palabra, la cual dice que nos arrepintamos y nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo, Dios está obligado a cumplir lo que dice ahí en esa palabra. ¿Qué dice? Que Dios le va a perdonar sus pecados y le va a dar el don del Espíritu Santo. Entonces, usted decide si lo acepta o no lo acepta. Ese amor, que lo que le acabo de decir, ese amor que es el Espíritu Santo, entonces, ¿qué le va a traer eso? ¿Cosas malas? Jamás. Eso le va a traer cosas buenas. Eso va a traer, como dice la palabra, es lo mejor. Porque Dios podría darnos lo bueno, cosas buenas, pero Dios no nos da cosas buenas. Dios nos da lo mejor. Como nosotros con nuestros hijos. Si nosotros tenemos una comida, nos sirven cuando vamos a almorzar o a cenar o a desayunar, nos sirven una comida y nuestro hijo le sirven otra y vemos que nosotros estamos comiendo algo mejor, entonces nosotros hacemos eso, nosotros con nuestro hijo le damos lo mejor. Entonces eso mismo hace Dios. Dios nos da lo mejor y Dios nos da la palabra, porque la palabra de Él, la Biblia, la palabra revelada, ese es el amor de Dios expresado.
Nos dice la palabra, allá viene en mi mente esta escritura, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo no es otra cosa sino Jesucristo. La palabra de Dios siendo expresada. Eso es lo que quiere decir la palabra verbo. Un pensamiento expresado. Entonces ese verbo se hizo carne. Porque había una profecía que decía que eso se iba a hacer carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la Biblia. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy en día es la misma palabra, es la misma promesa. Hoy en día Dios se hizo carne de nuevo. Esa palabra se hizo carne en los hijos de Dios. Entonces hay religiones que enseñan, no, todos somos hijos de Dios. No, Señor. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cómo se conoce? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces todo depende de qué fruto está dando usted. Si usted está dando el fruto del Espíritu, que es amor, el primero, ese amor es incondicional. Ese amor usted no va a poner condiciones. No, si me hace bien, yo le hago bien. Y si me hace mal, yo le hago mal. Hay personas que piensan así. Ese no es el amor. Ese es un amor pervertido. Ese es un amor interesado. Ese es algo, un aprecio, algo allí, un interesado. Allí no está Dios. Ese es usted. Pero cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué dice la Biblia? Al que te haga mal, hazle bien. Al que te persiga, ora por él. El que te maldiga, bendícelo tú. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y entonces, ese es el amor de Dios. El gozo. El gozo es algo, una alegría, más que una alegría. Felicidad. Y esa felicidad, yo anoté aquí, felicidad es igual a grata satisfacción espiritual y física. Porque Dios nos da, cuando Dios nos bendice con toda bendición espiritual. La verdadera bendición de Dios es cuando la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios, nosotros vemos que se está cumpliendo en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra vida, internamente en nosotros, personalmente, que Dios nos está revelando la palabra, que Dios se está manifestando a través de nosotros. Entonces esa es la bendición verdadera. Entonces es una satisfacción espiritual y física también. Porque Dios nos bendice primeramente espiritual, después física y después material. La bendición de Dios se cumple en estas tres: espiritual, física y material. Dios lo prometió. El Señor Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice también la palabra, creo que es en el libro de Primera de Pedro, si no me equivoco, dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Y en todas las cosas es todo. Y que tengas salud, así como tu alma ya está en prosperidad. O sea, que tenemos que buscar es eso primero, la prosperidad del alma. Entonces, cuando buscamos la prosperidad del alma, esa es la felicidad, eso nos hace felices. Y esa es la palabra gozo, ese es el gozo del Señor. Cuando vemos la palabra de Dios cumpliéndose en nuestras vidas, eso da gozo. Cuando estamos alabando al Señor, eso da gozo si lo hacemos en el Espíritu. Si entramos allí a la chequina, a la intimidad con Dios, a través de la alabanza, eso nos da gozo. Y no solamente en las alabanzas, en la palabra, en la predicación, en todas partes donde veamos a Dios, vemos eso con agrado, con gozo de parte del Señor, porque es un regalo para nosotros. Nosotros no nos merecemos que Dios nos dé algo, no.
Nosotros no merecemos nada. Nosotros merecemos, como dice la palabra, por pecadores. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, eso era lo que nos merecíamos nosotros. Pero el Señor la pagó ya. El Señor murió por nosotros, por usted y por mí, y por todo aquel que pueda estar escuchando, y por todo aquel, pero hay una diferencia. Eso depende si usted lo acepta o no. Si usted acepta ese sacrificio, si usted acepta que ese sacrificio fue por usted, ya su vida usted no va a ver las cosas igual. Y cuando usted diga con el corazón, yo acepto ese sacrificio, el Señor pagó eso por mí, ya de ahí en adelante su vida no va a ser la misma. Su vida va a ser transformada. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando Dios lo transforma a usted recibe la revelación y eso lo hace que usted se goce y empieza a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Imagínese todo lo que Dios tiene para usted, que está a su disposición, como dice el título del tema. Eso está a su disposición. Solamente usted tiene que decir, sí, Señor, lo acepto. Y cuando usted lo acepte, usted no lo va a decir solamente de boca. Usted tiene que expresarlo con su boca, pero no solamente con la boca, con el corazón. Eso tiene que salir del corazón. Y cuando sale del corazón, Dios sabe. Dios sabe. Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso va a recoger, eso va a cosechar. Entonces, usted lo dice con su corazón. Usted primero en su corazón lo siente. Y usted le dice al Señor, Señor, te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Señor. A partir de ese momento, y se lo decimos, somos testigos de eso. Y la gloria sea para el Señor. A partir de allí, usted no va a ser el mismo. Mi vida no fue la misma después que yo tomé esa decisión. Después que yo tomé eso que Dios estaba poniendo a mi disposición, ya mi vida no fue la misma. Mi vida fue transformada, no es que fue cambiada, porque cambiada puede ser cambiarlo de aquí a aquí. No, mi vida fue transformada. Ya mi sentido ya no perciben de las mismas formas. Ya los sentidos ya son otra cosa, ya no está ahí ese deseo de hacer las cosas malas. No, al contrario, la carne ala para el pecado, dice la Biblia, pero está el Espíritu Santo que domina a esta carne, la lleva a la obediencia, la somete, es el Espíritu, pero somos nosotros los que le permitimos eso. Porque Dios no lo va a hacer obligado, no. Dios podría hacerlo, porque Dios puede hacer todas las cosas. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Si no fuera así, bueno, no sería Dios. Pero como Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él respeta nuestra decisión. Él respeta, si usted dice hoy, vamos a ponerle ese ejemplo hoy, usted dice, no, bueno, eso está a mi disposición, todo lo que hablaba el hermano, el fruto del Espíritu y todas esas cosas, esto está muy bien y muy bonito y esto, pero nada, todavía no. Empieza a posponer las cosas, Dios se queda quieto, Dios la acepta eso, pero Dios es insistente. Si usted es un hijo de Dios, Dios insiste. Porque Dios quiere hacerlo responsable usted. Si Dios le está hablando en el día de hoy y te dice, no, si es verdad, eso que está diciendo el hermano es verdad. Ah, bueno, usted está diciendo con sus labios que es verdad. Y Dios lo hace a usted responsable por esa verdad. Y a usted está reconociendo que es la verdad de Dios. Y Dios lo hace responsable. Si usted parte de este mundo y no lo estamos amenazando ni le estamos metiendo miedo,
Pero si usted parte de este mundo sin el Señor, usted es responsable. ¿Por qué? Porque ya Dios le advirtió, ya Dios le dio la instrucción, ya Dios le dijo qué debía hacer. Si usted lo hace, gloria a Dios, ese es un bienestar para usted. Pero si no lo hace, ya Dios no puede hacer más nada por usted. Lo hace, Dios lo puede hacerlo, pero si usted se lo permite. Esa es la condición. Que usted acepte, que usted le permita a Dios tomar o recibir ese favor que Dios le está haciendo. Esas cosas que Dios está poniendo a su disposición. La paz, que es, vamos a ponerlo en número. El amor, gozo, paz, la tercera, o el tercero de este fruto del Espíritu, es que usted ya las preocupaciones del mundo, como dijo el Señor Jesús, no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, no te preocupes por eso. Ya usted, esas preocupaciones ya no van a existir en usted, porque usted va a tener la plena confianza que Dios se va a encargar de todo eso. Si usted se encarga del negocio de Dios, Dios se encarga del negocio suyo. Es decir, de su vida. Si usted le entrega su vida al Señor y se ocupa de las cosas del Señor, Él se va a ocupar de lo suyo, de sus necesidades, de sus problemas, de sus enfermedades, de su vecino, de su familia. Dios se encarga de eso. Solamente que usted tiene que ponerse en las manos del Señor. No es que usted va a acostarse a dormir en su casa y va a decir, bueno, que Dios se encargue de lo mío. No. También dice la Biblia, hay que tener un balance de eso. La Biblia dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces quiere decir que hay que obrar con nuestras manos, como dice la palabra de Dios, obrando con vuestras manos para que puedas ayudar a aquel que padece necesidad. Entonces sí, tenemos que trabajar y tenemos que obrar, pero haciéndolo todo, como les dije hace unos momentos que les cité esa escritura, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, siempre poniendo las cosas delante de la presencia del Señor. En nuestra vida, con el Espíritu Santo en nuestra vida, hay paz, hay armonía. Nosotros, cuando venga un hermano a hablarnos la palabra, a decirnos de las manifestaciones del Espíritu, a hablarnos de cómo Dios se mueve, de que Dios está haciendo las cosas que prometió. Es una promesa que se está cumpliendo hoy en día. Nosotros no vamos a llevarle la contraria a ese hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay paz, hay armonía. Y esa armonía, nosotros cuando vemos que eso concuerda con la Biblia, entonces somos iguales, somos lo mismo. Tenemos el mismo espíritu. Somos bautizados con el mismo bautismo. Tenemos la misma fe. Entonces, ¿por qué vamos porque haber discordia entre hermanos? No, va a haber armonía, como fue allá en el principio. Viene a mi mente también esto, allá en el huerto del Edén. ¿Qué había allá? Eternidad. Y además de eternidad, había perfección. Y además de perfección, había armonía, que era paz. No era que el tigre se andaba comiendo al venado y el toro con sus cuernos andaba corneando a los caballos. No. Eso no existía ya, había armonía. El hombre no andaba cazando pájaros para comer, no. La palabra de Dios dice que los frutos de los árboles era para que el hombre comiera. El hombre y la mujer, por supuesto. Cuando digo hombre, me refiero a los dos. Entonces el hombre comía de los frutos de los árboles. Las bestias comían hierba del campo. El tigre no era como los tigres de ahorita, que comen carne, no. Esos tigres, los leopardos, los leones, todos esos animales que son carnívoros, eso no existía allá. Allá había armonía, había paz. El Señor decretó, estas hierbas del campo son para que los animales se alimenten y los pájaros. Entonces, eso era lo que pasaba. ¿No dice la Biblia en el libro de Isaías
no recuerdo ahorita el capítulo, que allá, cuando estemos con el Señor, después que pase toda esta tribulación, todo este caos que hay hoy en día, allá el buey va a comer paja con el león. Los niños van a meter la mano en la cueva de la serpiente. Ahí no va a haber daño. Entonces así era allá en el huerto del Edén. Allá había paz, había armonía. Paciencia, que es tolerancia. No, tolerancia no es alcahuetear las cosas. No. Mucha gente piensa o malinterpretan esto. No, bueno, Dios es bueno. Dios, mire, Dios es tolerante. Estamos en la etapa de la gracia. Eso era ya en la ley, que el pecado y condenación y esas cosas. Ya el Señor dio la vida y estamos en la etapa de la gracia. Amén. Pero esa gracia nos dio libertad a nosotros. Nos libertó del peso del pecado y de la muerte. Del infierno nos libró. Pero hay gente hay personas que esa libertad la convierten en libertinaje. Desobedecen abiertamente la palabra del Señor y dicen, no, pero es que Dios es amor. Amén. No, pero es que Dios, estamos en la etapa de la gracia y Dios nos perdona todo. Si usted lo hace con esa mentalidad, Dios está viendo que usted es un incrédulo. Dios no va a dejar pasar por alto eso. Ahora, si usted lo hace sin querer y usted le pide perdón a Dios, entonces Dios le perdona eso. Porque usted lo hizo involuntariamente. Pero el que peca voluntariamente, dice la palabra del Señor, que eso trae condenación. El que peca voluntariamente. Entonces, esa tolerancia no es alcahuetear las cosas. No, bueno, yo tengo mucha tolerancia, yo voy a permitir que el hijo mío traiga cosas robadas a la casa. No, Señor. No, yo tengo tolerancia, bueno, al ladrón por allá que se robó las cosas y yo se las compro y hago negocio con eso. Eso no es tolerancia. Ese es el fruto del pecado. Y no es el fruto del Espíritu, sino el fruto, como dice acá más atrás de la escritura que leímos. Ese es el fruto o las obras de la carne. Mira lo que dice la Biblia sobre las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Este es el versículo 19 de la escritura que leímos, Gálatas 5. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, para que te vea. Entonces la gente dice, no, bueno, Dios es tolerante. Entonces como Dios es tolerante, yo también voy a ser tolerante. Dios me perdona, amén. Yo también voy a perdonar, amén. Eso es lo que Dios dice que hagamos. Pero no que apoyemos sinvergüenzura, no que apoyemos todas estas cosas que le acabo de leer. No vamos a apoyar eso. Si alguien está haciendo eso, hay que decirle la verdad. Usted está haciendo mal, usted está metido en negocios turbios, usted está metido en adulterio, usted está metido en fornicación, usted está metido en inmundicia, en lascivia, que es propensión, o sea, está propenso a los deseos carnales, deleites carnales, idolatría, que es la avaricia. Eso dice la Biblia, que la avaricia es idolatría. Avaricia es el que tiene dinero y quiere tener más. Eso es avaricia y eso es idolatría. Idolatra el dinero. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el amor del dinero
es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir que no, eso no es tolerancia, no. Si usted ve eso y no advierte a aquella persona, entonces o lo apoya y dice, no, está bien, véngase para acá, yo le voy a apoyar, yo lo apoyo a usted, yo estoy con usted. Entonces está haciendo uno con esa persona que está haciendo lo malo delante de Dios. Entonces usted también está haciendo lo malo. Y que dice lo que leímos ahorita, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces que esa gente que no heredarán el reino de Dios, que tienen oportunidad de arrepentirse todavía, bueno, vamos a darle la mano para que salgan de allí, pero sin alcahuetearle eso, sino diciéndole, Dios te puede perdonar. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona esas cosas. Pero no lo sigas haciendo. No es que usted dice, no, bueno, está bien, ore por mí porque yo quiero dejar de hacer estas cosas, pero entonces va y sigue haciéndolas. No, entonces usted no se arrepintió. Si usted pide que se ore por usted, porque usted quiere dejar de hacer esas cosas, las obras de la carne, y usted se aparta de eso y tiene que pelear contra eso, entonces Dios ve con buenos ojos eso, y Dios envía a su Espíritu Santo, Dios envía a sus ángeles para que lo ayuden, para que lo alienten, para que le den fuerza, para que le den sabiduría, para que le den esas cosas que necesitamos para luchar en contra de eso, porque esa es la lucha diaria, esa es la más grande batalla jamás peleada, la pelea contra nosotros mismos, contra esta carne. Entonces esa es la tolerancia. Está bien, pecaste, bueno, Dios te perdona, Dios te puede perdonar si te arrepientes, esa es tolerancia. Pero no decirle, no, bueno, está bien, síguelo haciendo. No, bueno, ahorita el mundo está en una época moderna, dicen muchos. Y esa es una condición de las personas, el pecado, la homosexualidad y las distintas cosas que hay en el mundo. Mire todo lo que le leí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, hay que pelear contra todo eso. Pero ¿cómo podemos nosotros hacerlo humanamente? No podemos. Necesitamos, porque estos son demonios, necesitamos un demonio, es un espíritu malo. Entonces, para pelear con un espíritu necesitamos un espíritu que sea más fuerte que ese espíritu. Y ese se llama el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces necesitamos, para nosotros pelear con eso, necesitamos el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu, nos dice la palabra, que está a nuestra disposición. Y no solamente el fruto del Espíritu, la naturaleza divina de Dios, que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Y qué dice Dios? Benignidad, bondad, que viene siendo lo mismo, es un sinónimo. La benignidad de Dios. Hay uno solo bueno, y ese es Dios. Entonces vamos a imitar eso. Ejemplo les he dejado, dijo el Señor Jesús, para que así como yo hice, ustedes también hagan. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Él tenía benignidad y tenía bondad. Fe, que es revelación. Eso tiene que haber en revelación en nuestras vidas. No vamos alguien nos dice, no, bueno, mira, Dios me reveló esto. Y el Espíritu Santo nos da testimonio si esa es la verdad o no. Y si es la verdad y el Espíritu Santo nos está dando testimonio que es la verdad, entonces tenemos la misma fe. Esa revelación, porque es Dios el que revela. No es que nosotros sacamos cuenta de la Escritura y hicimos como una discusión aquí, una reunión para discutir sobre qué significa esto. No, ese se llamaría interpretación humana, lo cual es pecado delante de Dios. Mansedumbre, templanza. Esa templanza es autocontrol. Esa mansedumbre
usted es manso. Sí, usted tiene que ser manso. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces es de corazón, no es que usted va a aparentar algo que no es, no, es de corazón. Eso va a salir solito. Usted no va a tener que esforzarse para tener autocontrol, templanza, mansedumbre, no, no tiene que esforzarse para eso. Eso va a estar en usted, pero usted tiene que tomarlo. Está a su disposición, pero tiene que aceptarlo. Entonces, por eso dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, entonces cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, aún no tienen el Espíritu Santo en el corazón. Esa persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, pero el Espíritu Santo lo está rondando. ¿Para qué? Para dirigirlo y decirle cuáles son los pasos que debe dar, qué son las cosas que tiene que hacer. Entonces, cuando anda en el Espíritu, dice, andemos también si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, eso quiere decir que nosotros decimos, yo soy cristiano. Bueno, tenemos que andar como un cristiano. Tenemos que caminar como un cristiano. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿es cristiano? Debe tener eso. Si no tiene eso, debería tenerlo, aunque puede tenerlo sin el Espíritu Santo, o sea, sin tener el Espíritu Santo en su corazón, puede tener eso. Pero eso es lo que les dije, el Espíritu Santo lo está rondando, el Espíritu Santo está dirigiéndole qué es lo que debe hacer. ¿Para qué? Para que entre en lo mayor, en las otras cosas que Dios tiene para esa persona a su disposición. Y eso es lo que les dije hace unos momentos, la naturaleza divina de Dios, que empieza Dios por darnos, nosotros, el fruto del Espíritu es fe. Sí, tenemos la fe, pero esa fe, muchas veces nosotros podemos desmayar en la fe. Vienen las circunstancias, vienen los problemas, las cosas, y a veces la persona es tentada a ceder y falla, y su fe baja. Pero cuando tenemos la naturaleza divina de Dios, eso, hasta ahí el hombre, mire, después de ahí ya no hay retroceso. Ese hombre tiene la fe de Dios, y la fe de Dios puede con cualquier cosa. Resuelve toda circunstancia. Esa es la fe de Dios, que resuelve toda circunstancia. Y lo tenemos por acá, apartadito por aquí, lo tenemos aquí marcado. Dice la palabra del Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida eterna, que es otra cosa que está a nuestra disposición. La piedad es ser como Dios, eso está a nuestra disposición. Dios quiere darnos eso, pero Dios está más interesado en dárnosla que nosotros en recibirla. Porque muchas veces nos acostumbramos a nuestra vida mundana, a nuestra vida impía, a nuestra vida que nos gusta que nos consientan, que nuestra vida es llena de placeres momentáneos de pecado, y nos acostumbramos a eso. Entonces, pero Dios quiere que tengamos lo que Él nos da, lo que Él nos ofrece, lo que está a nuestra disposición. ¿Qué es eso que está a nuestra disposición? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese divino poder está decretado, vamos a decirlo así. Está prometido y decretado para nosotros hoy, en el día de hoy. Porque el Señor lo prometió para los postreros tiempos. La naturaleza divina de Dios. Pero eso no es una cosa, como hemos explicado anteriormente, no es
que Dios nos va a entregar una cosa si nosotros no estamos preparados para eso. No, Dios nos está entrenando, Dios nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Dios nos está viendo si de verdad tenemos el carácter de Él, porque es un poder que nos va a entregar su divino poder. Entonces, ese divino poder, si nosotros no sabemos qué hacer con eso, podemos hacer más daño que bien. Entonces tenemos que estar muy alerta en eso, tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque el divino poder de Dios dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él fue el que nos llamó. Pero es que Jesucristo es el Hijo. No, es el mismo Dios. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Y es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros hoy en día. El que Dios nos prometió y nos lo está dando. Y nos lo está poniendo a nuestra disposición. Queda de parte de nosotros si hacemos lo que Dios nos está mandando, si aceptamos eso que Dios está poniendo a nuestra disposición, o seguimos la vida para adelante, así como viviendo cualquier vida. Eso depende de cada uno de nosotros, de nuestra decisión. Dios respeta su decisión y la mía, pero Dios quiere que la decisión nuestra es ponernos del lado de Él, ponernos donde Él quiere ponernos. ¿Qué dice la palabra? Esas cosas, ese divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, todas estas cosas, Dios las prometió. Todas las cosas que están a nuestra disposición, Dios las prometió. Ya Dios nos las dio. O sea, no es que Dios nos va a dar. No, algún día nos va a dar. No, ya eso está pago. Solamente nosotros tenemos que, es como nosotros vamos a una reunión, una celebración, y hay una mesa con comida, de todas clases de comida. Y el dueño de la fiesta nos dice, eso está a su disposición, agarre lo que usted quiera. Entonces nosotros empezamos a mirar y no tomamos nada. Ah, no, eso está muy bien, sí, huele sabroso y se ve sabroso, pero no agarramos, no tomamos eso que nos están ofreciendo. Cuanto más en las cosas espirituales, que no es que Dios nos está ofreciendo, Dios nos ha prometido eso. Y una promesa es algo, mire, Dios cuando promete algo lo cumple. Entonces, llegamos a la celebración y nos ponen eso a nuestra disposición y nosotros nos quedamos ahí parados, no tomamos nada. No, tenemos que agarrar y tomar de lo que necesitemos. ¿Y qué necesitamos nosotros? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente la vida eterna, la piedad, el divino poder de Dios, la gloria y excelencia de Dios, las promesas, el cumplimiento de la promesa. Ese es este tiempo en el que estamos viviendo. Este es el tiempo del cumplimiento de las promesas. Todo depende si nosotros hacemos que esas promesas se hagan efectivas en nuestra vida. Entonces, como yo les expliqué que la bendición, la verdadera bendición de Dios es que las promesas de Dios, la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero nosotros somos los responsables de hacer que eso se active. De hacer que eso porque si usted tiene la comida en el plato y usted no toma con la cucharilla y se la lleva a la boca, sino que la comida está ahí, usted no está haciendo nada, no se está alimentando. Usted tiene que tomarla y ingerirla. Entonces allí es donde viene el beneficio, los nutrientes de ese alimento vienen a ser de beneficio para nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, de las cosas espirituales,
lo que nos hace bien para nuestra vida espiritual, lo que nos va a llevar a la vida eterna, lo que nos va a llevar a ser como Dios, lo que nos va a llevar a tener la naturaleza divina de Dios, el divino poder de Dios, la gloria y excelencia de Dios. Usted sabe lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la resurrección. La gloria de Dios es el poder de Dios manifestado. Y Dios lo está haciendo en este tiempo. Dios se está manifestando, Dios está resucitando, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos transformó, Dios nos trajo a vida, Dios nos resucitó. Resucitamos juntamente con Él, como dice la palabra del Señor. Resucitamos juntamente con Él, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza divina? La naturaleza de Dios. Y no es que vamos a ser el protagonista, no, vamos a ser participantes. El protagonista se llama Jesucristo, el protagonista es el Espíritu Santo. Nosotros somos participantes. Como en una comida nos invitan a una cena, somos participantes allí. No es que todo es para nosotros, no, somos participantes. Así es en este caso. Nosotros somos participantes de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Dios está esperando por su decisión. Dios está esperando que usted diga, sí, te acepto, Señor. Acepto esas promesas, acepto esas cosas que tú dijiste que ibas a hacer conmigo. Las acepto, Señor. ¿Qué dijo el Señor que iba a hacer con usted? Que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero usted tiene que llevar eso por paso. Usted tiene que ir a Dios en oración, entrega de su corazón y ponerse a cuentas con Dios. Entregarle todo a Dios. Y Dios empieza a hacer su obra, empieza a obrar en usted. Y ahí es donde usted va a ver las cosas diferentes. Ahora las va a ver de un ángulo diferente. Ahora ya no las va a ver del mismo ángulo como las veía antes. Ahora las va a ver como las ve Dios. Hemos llegado al final. Si usted en esta hora ha tomado decisión por el Señor y usted quiere tomar eso que está en su disposición, levante su mano allí donde está y vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por estas promesas. Gracias por tu naturaleza divina, Señor. Por tu vida eterna que nos promete, Señor. Por tu piedad, por tu divino poder, por todas esas cosas que están a nuestra disposición, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Aquí con nuestras manos levantadas, Padre, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, por medio de tu poder, por medio de tu grandeza, Señor, empieces a transformar nuestras vidas, Señor. Haga, Señor, esa obra que tú quieres hacer en nosotros. Señor, danos, Señor, ese divino poder que tú prometiste que ibas a derramar, Señor, el poder tuyo. Dánoslo, Señor, en el día de hoy. Lo necesitamos y lo queremos, Señor. Lo necesitamos para que la gloria sea para ti, Señor. Tú lo vas a hacer por medio nuestro, pero la gloria es tuya, Señor. Tú eres el que lo vas a hacer, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esto, Señor, y también pongo en tus manos, Señor, a mis amigos y hermanos que han tomado decisión, Señor, estas personas que han tomado decisión, estos hermanos que están descarriados y quieren regresar a tus pies, estas personas que estaban estancadas y quieren salir del estancamiento, Señor. Padre Santo, acéptalos, Señor. Recíbelos, Padre. Perdona sus pecados, perdona su falta. Que, Señor, tenga una experiencia personal contigo. Revélale, Señor, tu palabra. Y ahora, Señor, que ahora empiecen a experimentar tu vida, Señor. Todo lo que tú tienes a su disposición, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablándole la palabra del Señor, es la palabra que lo va a traer al convencimiento de que Dios, cuando promete algo, esa es la verdad. Dios lo cumple. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora
con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.